Buenos días. Buenos días. ¿Sueñito? Sí. Sí. Ok. Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Señor, te queremos agradecer por tu poder y tu gloria que has manifestado a través de tu palabra. Gracias porque tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Y te agradecemos porque tú nos has dado lo necesario para poder acceder a tu palabra, conocer tu voluntad y el poder de tu Santo Espíritu para que la podamos seguir y obedecer. Te agradecemos por este tiempo de estudio que vamos a tener. Te pedimos, Señor, tengas control pleno de él, que tu Santo Espíritu ministre en nuestra mente y nuestro corazón, y tú nos des convicciones plenas para poder ser mejores siervos para ti. Bendice, Señor, la clase de los niños, bendice las alabanzas, bendice el mensaje del Memo, para que seas tú quien lo comparta a través de él. Gracias en los méritos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Totalmente desbarrando. Saludos, Perdón. Ok, estamos viendo el estudio de otros ministerios de la iglesia. Como decía yo la vez anterior, ya es el último estudio de eclesiología. Todavía no sé qué vamos a seguir después, pero por lo pronto este estudio está dividido en tres. Estamos viendo la primera parte, que es acerca de la disciplina. Nos estamos basando en Efesios 5, 26 y 27, que dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el Señor va a hacer lo necesario para que su actual novia, su futura esposa, sí sea gloriosa, santa y sin mancha. Y uno de los elementos que él utiliza precisamente para santificar, limpiar y glorificar a la iglesia es la disciplina. Y comenzamos a ver el tema y nos quedamos en las actitudes en la disciplina. Dice: aquellos que participan en el proceso de disciplinar deben mostrar estas actitudes. Voy a repasar lo que ya vimos. Es la mansedumbre. Esto es, ¿qué es la mansedumbre? Primero es control de emociones o de... Sí, exactamente. Es el control de lo que es uno mismo. Un tema es las emociones, otra es los defectos, otra es las pasiones, etcétera, pero es tener control. Y el contexto de Gálatas 6:1 es precisamente eso: vas a exhortar a otro, tienes que hacerlo consciente de que tú también tienes colita que te pisen. Entonces, no seas duro con el otro, sino sé duro contigo mismo y no con el ajeno, ¿ok? Entonces, eso es lo que se requiere para poder tanto aplicar como recibir la disciplina. La otra es posición intransigente contra el pecado. O sea, si yo soy de los que me hago de la vista gorda con mis pecados, me voy a hacer de la vista gorda con los pecados ajenos. Y ese es un problema, después lo vamos a ver, por qué viene eso, que se tiene con los líderes espirituales.
Cuando los líderes comienzan a ser tolerantes con el pecado en la congregación, ya perdieron. Más tarde o más temprano el diablo va a ganar la batalla del pecado en una iglesia y no se va a cumplir el propósito del Señor, sino va a ser una iglesia gloriosa, ni santa, ni pura. O sea, ¿por qué? Porque el pecado se arraigó en los miembros de la congregación. Entonces, en cuanto a pecado se llama, no le cambiamos el nombre, no nos hacemos de la vista gorda, sino que tenemos que actuar como la Biblia nos dice que debemos actuar, con el pecado propio y el de la congregación. También es una actitud de amor, porque si yo no hago la disciplina en amor, no tiene ningún efecto. Les platicaba yo lo que me había pasado con mi modelito del Apolo, ¿sí? No sirvió de nada el haberle dado, ¿sí? Entonces, ¡ay, qué exagerada! O sea, pero la verdad es que cuando los papás, y voy a poner el ejemplo de los papás, y después lo transportamos a la iglesia, cuando los papás nada más prometen la vara y no la aplican, o sea, lo único que le están diciendo a los chavillos es: no te quiero. Así de fácil. Y los escuincles van a probar a los padres, ¿sí? Y no se van a traumar porque les den una nalgada, ¿sí? O un barazo en las pompis, sino que van a agradecer el que se les esté aplicando la disciplina. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando el líder espiritual, en este caso el pastor, ¿sí?, tolera el pecado de los miembros, ¿sí?, lo único que está diciendo a los miembros de esa congregación es: no me interesas, ¿no? Tú eres ajeno a mí. Y lo único que hace es que crea una distancia entre el líder y los congregantes. Y esa distancia, ¿quién creen que la llena? El diablo. Y entonces, o sea, se pasa de una tolerancia a un libertinaje, ¿sí?, que lo único que hace es destruir la iglesia. Y aquí nos quedamos. La cuarta actitud que debe de existir en la disciplina es el espíritu de perdón ante el arrepentimiento. Vamos ahí a 2 Corintios 2, 5 al 11. ¿Sí? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, en este pasaje estamos viendo que se le aplicó la disciplina al que estaba cometiendo incesto. Un incesto tal que era escandaloso, que salió del ámbito de la iglesia local y llegó a oídos del apóstol, y le tuvieron que escribir su cartita a los del
Corinto para decirles, oye, están envanecidos, chamacos, están tolerando el pecado, no son tan espirituales como ustedes dicen que son. Esto es lo que debían de hacer. Y en esta segunda de Corintios les está diciendo, qué bueno que lo hicieron, pero bájenle. O sea, también ustedes tienen que perdonarlo. O sea, el hombre ya se arrepintió, ya anda ahí arrastrando la cobija, pobrecito, él solito. No, vamos a perdonarle, porque tenemos que perdonarle. ¿Ok? Y eso es algo en lo que muchas congregaciones fallan. Son buenos para la disciplina, ¿verdad? Y disciplinan por tonterías, no por lo que dice la Biblia que hay que disciplinar. Entonces, disciplinan y no perdonan ni restauran. ¿Ya? De repente se desaparece el pecador, algunos ya no regresan, otros se enteran que ya están en otra congregación, y los que regresan, o sea, son los apestados, ¿verdad? Aunque ya lo dejan congregarse, nadie se junta con ellos. Y eso es porque no se enseña correctamente el tema de la disciplina, que es disciplina, perdón, restauración. Así es en ese orden. Entonces, el que cometió pecado y se arrepiente delante de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? ¿O somos más que Dios? Jamás. Pero eso no pasa por la mente de algunos miembros de la congregación que son muy duros, y eso es falta de amor. En ese punto, ¿qué tanto? O sea, estoy pensando en un líder. No, a lo mejor pastor, a lo mejor. ¿Que peca o que tiene que aplicar la disciplina? No, o sea, que cae en pecado, se disciplina, se le pide perdón y se debe restaurar, como dices. Pero ¿qué tanto es el punto de, por qué los que lo perdonan, o sea, lo disciplinan, lo perdonan, pero la restauración en el sentido del oficio que tenía, debe ser inmediata o debe ser probada? Por ejemplo, un diácono o un anciano. Esa es mi pregunta para ti. Mira, la Biblia dice, hablad verdad unos con otros. Sí. Y si quien está a cargo de restaurarlo, que casi siempre es un grupo de personas, le pregunto, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya le pediste perdón a Dios? Y si Él dice que sí, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlo. Perdonarlo. Y aquí vienen los matices que, bueno, sí es cierto, tiene que haber matices. O sea, ¿cómo lo restauras? ¿A como estaba antes? ¿A un nivel inferior? ¿Parcialmente? ¿O ya es el atestado en el ministerio? O sea, es que también va a depender mucho del gobierno de la iglesia. Exactamente, diste el clavo. ¿Ok? Depende mucho del tipo de gobierno de la iglesia. Porque si están en una congregación del tipo federal, ¿sí? La disciplina ahí no es de la iglesia local, es de la denominación o la asociación o no sé, ¿sí? Quienes deciden qué va a pasar con ese líder. Entonces, bueno, aquellos que están en un gobierno federal aceptan lo que dicen los superiores, pues, por decirlo de alguna manera. Pero si todo está dentro de un ámbito de una iglesia autónoma local, ¿sí? La decisión debería de ser, pues, como estaba antes, ¿no? Pero, o sea, como decíamos, marcaje personal, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ya demostró que es débil en un área. Entonces, pues no debería de exponerse a ese tipo de cosas. Ejemplo, aquellos que tienen corazón de condominio, ¿verdad? Que nomás andan alborotando a las chamacas de la iglesia. Su pecado fue carnal. ¿Lo regresas a como estaba? Te creemos que te arrepentiste, sí, te creemos y estás perdonado, pero tu restauración no va a ser como estabas antes. ¿Ok? Ahí sí viene el marcaje personal, no que tenga que probar, sino ver si de veras se esfuerza por no volver a cometer el pecado. O sea, me lo menciono porque muchos toman en cuenta lo que dice los requisitos que también los vimos hace un tiempo, tanto para ancianos como para diáconos, probable, ¿no? O sea, probable en ese sentido. Pero ya fue probado, ya fue anciano o pastor, ahí ya no hay más que probar, sino que de veras se ha dejado guiar por la gracia y el Espíritu Santo para superar esa debilidad de su persona. Porque, y tú como pastor lo sabes, hay veces que los miembros de la congregación, y ya te arrepentiste y le pediste perdón a Dios, sí, ya lo hice, y al ratito, ¡ram!, vuelven a caer en el mismo pecado. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? No se arrepintió. No se arrepintió como dice la Biblia que hay que arrepentirse. A lo mejor se arrepintió al modo del mundo, que es que pues sintió remordimientos, a lo mejor estuvo incómodo y a lo mejor hizo una promesa o convicción para sí mismo de decir, no, pues sí, ya no lo vuelvo a hacer, estuvo muy mal lo que hice, pero no lo hizo con el Señor, ¿verdad? Soy pecador y no merezco, y etcétera, y me arrepiento, o sea, esto que hice totalmente estuvo muy mal y te ofendí a ti, que es diferente, totalmente diferente. Entonces una persona que lo hace bien, se nota, no hay problema, ¿ok? Sin embargo, no se salva del marcaje personal, ni hablar. Hay algunas congregaciones que no permiten que sus pastores den consejería a mujeres solas. Ahí tiene que estar la esposa del pastor. Y si no existe la esposa del pastor porque sea viudo, porque sea soltero, tiene que estar una hermana madura en la fe, ahí en el momento en que están aconsejando. ¿Por qué? Porque en algún momento han de haber tenido problemas con algún líder que pecó sexualmente. Entonces, pues, así es como se hacen las tradiciones en las iglesias. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Pues yo creo que están protegiendo al pastor, definitivamente, porque, bueno, ese ya es otro tema. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿No? Sigamos adelante. ¿Cuáles son los principios para la disciplina? Los tres principios más importantes para la disciplina son imparcialidad. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, vean la formalidad que Pablo le está dando a lo que va a decir. Dice, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
Y esto es algo que es un riesgo que corren todos los líderes espirituales. Todos. O sea, hacer las cosas con prejuicios o parcialmente. ¿Qué significa prejuicio? Que ya tienes un concepto de la persona o de la situación. O sea, que etiquetas a las personas. ¿Ya? ¿Es así? Entonces, error y parcialidad. Pues que tomas parte de la persona, dependiendo de la situación, tomas parte de lo que te conviene. No, la parcialidad es a unos sí y a otros no. Le das preferencia a una persona que... Así es. Algunos los tratas duramente y otros eres suavecito. ¿Sí? Y algunos, o sea, pues ni pasa nada, ¿no? O sea, como si no hubieran hecho nada. Bueno, ¿qué es lo que produce la parcialidad en cuanto a la disciplina? Y los que tienen hijos lo saben perfectamente. Se hacen problemas. ¿Pero qué tipo de problemas? Discusión, bueno, por los hijos. Oye, tú prefieres más a él que a mí, y le das más atención a él que a mí. Ahí te va con una palabra: rebeldía. No sé. ¿Sí? O sea, se produce rebeldía. Yo me acuerdo con mi hermano el más chico, o sea, mi mamá era el consentido de mi mamá. Ese es con que le podía hacer travesuras, hablar groserías, o sea, hacer un montón de estropicios y no pasaba nada. En cambio a mi hermana y a mí, nos daban pero con una alegría la chancla. ¿Y qué pasó? Producía en nosotros rebeldía. Éramos rebeldes y desobedientes y cuando nos te voy a dar, a ver, dale a aquel. No, es que él es chiquito. ¡Ah! Y parece que hay pastores que así es, ¿verdad? No, es que tienes que ser comprensivo. Tienen poquito de creyentes. O sea, luego, ¿dónde dice la Biblia que, o sea, los más nuevos pueden pecar y los demás no? En ningún lugar dice. Entonces, ese tipo de actitudes producen más daño, ¿sí?, que bien. Por eso es que aquí nos dice, el principio debe ser imparcialidad. Sí, pero pues es por un lado, que supuestamente la inmadurez del creyente, pero por otro lado es, ahí sí entraría lo que mencioné yo hace rato, la conveniencia, o sea, como me tratan bien los hermanos, como me dan esto, como me invitan, como me apoyan, como me... Claro, tienes favoritismo hacia esas personas. Pues sí, ahí el que está mal es el líder. Sí. Definitivamente. Y sí, o sea, por eso es que es un principio de la aplicación de la disciplina, ¿ok? O sea, debe ser totalmente imparcial, sin considerar lo que nos acaba de decir Memo, ¿ok? Porque sería un error. Sin premura, pero con pasos deliberados. Vamos a ver qué dice Mateo 18, 15 al 20. Yo sé que saben qué dice, pero vamos a leerlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y aquí vienen los pasos, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y aquí después vamos a aclarar
¿Para qué sirven esos testigos? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y los versículos 18 al 20 siempre se usan fuera de contexto, aunque yo no batallo mucho porque es una verdad bíblica. Lo está diciendo en el contexto de la disciplina. Sí. ¿Ok? Entonces, sí es cierto que si nos ponemos de acuerdo y oramos juntos por algo, o sea, estamos uniendo fuerzas en un momento dado, pero la promesa es con respecto de la disciplina. Ahora, fíjense cuántos pasos se siguieron aquí. 3 por lo menos. Ve y repréndele, ¿sí? Toma testigos, 2, dilo a la iglesia, 3. y hasta el final tenle por gentil y publicano. Entonces, la disciplina no es como con las mamás, ¿verdad? Que traen la chancla puesta acá en el bolsillo de atrás o en la bolsa, ¿no? Que y sale la chancla. O sea, no, es algo que se hace correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué tanta, dirían por ahí, tanta burocracia? Primero, pues, porque Dios lo manda así. ¿Pero por qué? Porque de eso va a depender que el hermano o la hermana vaya al verdadero arrepentimiento y vaya a la comunión, o sea, para que no se hiera, no sé cómo decirlo. Estamos de acuerdo. Déjame plantearlo de otra manera. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina que habíamos quedado? Restauración. No, santidad. ¿Ok? Entonces, Dios nos pide tanto trámite precisamente para darle oportunidad al pecador, ¿sí? Que se arrepienta, que es lo que decía Memo, para que no se llegue al punto de la disciplina. Acuérdense que la disciplina es para que duela, ¿ok? No, sino que se le dé la oportunidad al pecador de reflexionar y arrepentirse. A lo mejor no lo hace conmigo, pero llegamos con 2 o 3 testigos y ahí lo hace. A lo mejor no lo hace, se le dice a la iglesia, y la iglesia pues va a actuar para decirle, oye, pues arrepiéntete, etcétera. ¿Sí? O sea, son 3 pasos antes de aplicarle la disciplina. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Hay algunos creyentes que viven mundanamente y dicen, no pasa nada. ¿Sí? Espérate, si no pasa nada es porque Dios está aplicándote su misericordia, pero cuando pase, vas a llorar. Y vas a llorar y nadie va a meter las manos contigo. Tú te tienes que dar el frentazo. Entonces, yo me acuerdo que muy de recién convertidos yo tenía la actitud de que los hermanos que andaban cometiendo tonterías, o sea, para protegerlos, para que no lo hicieran, hasta que el pastor me dijo, es que tú no puedes estarle metiendo la mano, ¿sí? Para que no se dé el frentazo contra la pared, porque te lastimas tú y él no se lastima. Tú tienes que dejar que solito se dé el frentazo para que aprenda. ¿Ah? Pues qué bueno que me lo dijo, ya no volví a meter la mano.
Y pues sí, algunos entendieron, otros no. Pero el propósito de la disciplina es precisamente eso, que haya un evento que te haga salir de la condición en la que estás para que te corrijas y regreses al buen camino. Sígueme. Ahora, ahí dice que, bueno, si quitas lo del... Sin premura hay pastores que se brincan todo, ¿no? Y lo llevan directamente a la iglesia. Pues sí, son Por bíblicos. un lado, perdón. Pero por otro lado, lo que yo te mencionaba hace 8 días, hay hermanos que conocen la situación, aunque no se ha hecho público, y el pastor cumple los pasos. El primero de estar hablando con él, lo exhorta, pide perdón al hermano, más delante del pastor lo hace, porque a mí me ha pasado, pero empieza no hay otra forma de decirlo, empieza el chisme, o empieza porque el hermano X o Y se enteró o fue el que vio al hermano, que cometió pecado, ¿no? Y empieza a decir, no, pues el pastor no hizo nada, no lo disciplinó, no. O sea, están los dos lados, ¿no? Por un lado el pastor la riega y se brinca a todos y se lo lleva directamente a la iglesia. Y por otro lado, si lo hacen particularmente como es el primer paso de la disciplina, a veces se encuentra con la problemática de que te acusan de que no hiciste nada. Y como yo lo he dicho como pastor, ¿y por qué lo tengo que hacer público? Si yo cumplí con el primer paso y el hermano o la hermana cumplió. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, Memo, pero ahí hay otro problema adicional. ¿Okay? Uno es, no se ha dado énfasis o no se ha enseñado lo que es la disciplina bíblica. ¿Sí? Y la tercera es que hay una actitud de juicio o de rebeldía o de dureza espiritual en los miembros de la iglesia. Entonces, esto que estamos hablando es un aspecto de la educación cristiana, pero la educación cristiana tiene que ser integral. O sea, diferentes temas, ¿sí? Y hay temas que deben de ser repetidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque se olvidan fácilmente. Entonces, no sé, nosotros desde que llegamos aquí no se ha aplicado la disciplina y qué bueno, gracias a Dios, ¿sí? En la congregación de México solamente se aplicó la disciplina como 3 veces, ¿no? En 30 y tantos años, solo 3 veces, ¿sí? Porque todo se detenía, ¿sí? En lo privado, ¿sí? Pues sí, y había hermanos que se enteraban que estaban en el proceso de los primeros 2 pasos, ¿sí? Y ya no, pecadorzote. ¿Y tú cómo sabes que eres pecadorzote? ¿Por qué le prestas oídos a información que no deberías de prestarle oídos? O sea, ya ahí es otro problema, ya es el chisme. Y el chisme daña, destruye. ¿Ok? Entonces se debería de predicar y enseñar cuidadosamente sobre el chisme. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Con la mira de corregir y finalmente restaurar. Ya leímos el pasaje, pero vamos a repetirlo. Vamos a 2 Corintios 2, del 6 al 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, o sea, la iglesia está participando. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer en el proceso de restauración? Uno es perdonar, consolar y confirmar el amor. Son 3 cosas que se tienen que hacer. ¿Qué es consolar?
¿Pero qué significa eso? El consuelo del mundo es de decirle, no te preocupes, no pasa nada. Ese consuelo es maligno. ¿Por qué? Porque está negando una realidad. ¿Okay? Es como cuando llegamos al velorio, ¿verdad? ¡Ay, sigue adelante! ¡Ay, espérame! Pues si ahorita está en el dolor de la pérdida. ¿Ok? Entonces, consolar es decirle, la gracia del Señor te soporta y no importa qué es lo que pasó, estuvo mal, pero puedes seguir adelante por el amor de Dios y por el poder del Espíritu Santo y darle ejemplos, mostrarle ahora sí que en la práctica la decisión personal de quererle ayudar a ser restaurado. Eso es el verdadero consuelo. No es decirle, ay, pobrecito, ¿sufriste mucho? No pasa nada. No, sí pasó, por eso le aplicaron la disciplina. ¿Ok? ¿Sí? Personas que han de ser disciplinadas. Y este tema lo estamos viendo porque no cualquiera es objeto de disciplina. A lo mejor de una exhortación, sí. De una reprensión, sí. Pero de una disciplina, la Biblia dice bien claro quién es. Y eso es lo que no se considera por muchos. Y entonces creen que la disciplina es, pero a cualquiera, ¿no? Las Escrituras mencionan 7 ejemplos de personas, algunos presentan más de una de estas categorías, que necesitan disciplina. Un anciano acusado. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 5, 19 y 20. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Entonces, fíjense cómo es que viene aquí la cosa. ¿Hay algún cambio con Mateo 18? Los testigos, ¿no? Allá dice que 2 y aquí dice que 3. Bueno, 2 o 3 testigos, pero tienes razón, y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Qué más? ¿Qué otro cambio hay? Reprenderle. No, ahí en el 20 dice, repréndeles delante de todos. No, pues el primer cambio es hablar con él solo. O sea, no tiene ese punto ahí. Exactamente. Y aquí vamos a explicar. Entonces no hablamos con el pastor. Primero, el pastor es un miembro más de la iglesia, que tiene un oficio de responsabilidad y de guía y de dirección. Ese es su oficio, ¿ok? Así como hay plomeros y albañiles y arquitectos y eso. Su oficio es el pastorado, pero es un hermano como cualquiera de nosotros. Entonces ahí se aplica el de habla con él, ¿ok? Y es en privado. Y entonces aquí resulta que dice, contra un anciano no admitas acusación. Eso ya es otra cosa. Aquí lo que se está hablando es, alguien vino a quejarse del pastor, ¿ok? Es que Memo se anda comiendo sus gorditas de chicharrón
etcétera. No debería de comer gorditas de chicharrón. No, no. Si alguien viene y te dice algo, no lo consideres, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, esos 2 o 3 testigos, ¿cómo? ¿Para qué? Finalmente son testigos, son para confirmar el acto. Exacto. O sea, esas personas les debe de constar que el anciano que está siendo acusado realmente está cometiendo ese pecado. No es para que me los traigo así como un grupo de choque para que intimidar al pastor y decirle, tú te estoy acusando de esto. A ustedes 3 les consta que lo estoy acusando. No, no es para eso. No es para eso. Esos 2 o 3 testigos son, sí, yo también te vi. En tal momento, en tal fecha, con tal persona, sí, tú pecaste. Y qué bueno que mencionaste eso, porque muchas veces son testigos que ni saben la problemática, sino que el que está acusando les contó. O a lo mejor ni saben, ¿verdad? Tú vente, vamos a hablar con el pastor. Pues no. O sea, no es el hecho de decir, sí, yo te vi, hiciste esto y esto y otro. Porque casi siempre, bueno, en las ocasiones que yo he tenido la oportunidad de ver estos casos, las personas ni saben. O han visto al pastor y no se atreven a enfrentar al pastor, ¿sí? Y decirle, o sea, realmente estás en un problema con Dios, porque eso a final de cuentas es el objetivo. Tienes un problema con Dios y tienes que arreglarlo. ¿Okay? Sí. Mencionando acerca de eso, es otra problemática que también ya estudiamos un poco, pero es el hecho de que muchos pastores, yo creo que más hoy en día, bueno, siempre pasaba, pero yo creo que también está muy presente hoy en día, piensan que son intocables, y ese es el gran problema de muchos creyentes que se han, y perdón la expresión, se han tragado esa mentira de que el pastor es intocable, y no es cierto. O sea, el hecho de que Dios te dé esa autoridad como pastor, no dejas de ser lo que tú mencionaste hace un momento. Eres un miembro del cuerpo de Cristo, y como tal puedes y debes ser tratado, sobre todo en este tipo de situaciones. O sea, bien dices, debes ser tratado, porque cuando el pastor anda mal, toda la iglesia va a andar mal. ¿Ok? Yo conocí un pastor que se denominaba a sí mismo el ungido. ¿Ok? Y no podías discutirle nada, ¿eh? O sea, aunque él estuviera declarando algo que tenía una exégesis incorrecta, él era el pastor. Por tanto, no iba a aceptar pecado. Finalmente, el resultado de su congregación es que se dividió y desapareció. Pues sí, pero como bien dice Memo, o sea, los congregantes, los hermanos, se tragaron ese concepto de que él era el ungido de Dios. Y el ungido de Dios, o sea, pues es Cristo, no el pastor. Porque además, ¿quién lo reconoció como pastor? Pues otro pastor, que es un hombre. ¿Ok? Todo es autoridad delegada, no autoridad personal. ¿Ok? Déjenme leerles acá. Uy. En el caso del pecado persistente por parte de un anciano, 2 o 3 testigos tienen que intervenir y la reprensión tiene que hacerse públicamente para que los demás teman pecar. Ahora, ¿en qué es persistente un anciano de la iglesia?
En el índice del pecado, o sea. Pero, ¿qué pecado? ¿En qué pecados caen los pastores? Orgullo o soberbia. Ajá. ¿Codicia? También codicia. Codicia de ganancias deshonestas. ¿Qué otra? Las 3 Fs, mi amor. Las 3 Fs. Las cuatro. Es lo también. Me dice el pensamiento, son 4 Fs. Falda, fama, fortuna y flojera. Falda, fama, fortuna y flojera. Más fuerte para que te oigan los del internet. Faldas, fama, fortuna y flojera. Así es. Eso es en los pecados en que pueden estar persistiendo los ancianos de la iglesia. Y aquí hablamos del pastor, diáconos, alguien que tiene un liderazgo espiritual en la iglesia. ¿Ok? ¿Sí? Ellos pueden persistir en esos pecados y eso es lo que tiene que estar muy claro en la persona que se va a acercar a exhortar. Y lo tiene que hacer, como dijimos, con mansedumbre, con amor, o sea, teniendo bien claro el pecado para que pueda exhortarlo claramente y no sea una impresión personal, que por eso falla la exhortación hacia el pastor. ¿Por qué? Porque alguien viene a decirle algo que le incomoda de la personalidad del pastor o de lo que dijo y lo sacó de contexto, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber una claridad, ¿sí?, meridiana acerca de cuál es el pecado, ¿ok? Y decirle, has persistido en esto porque te exhortamos en esta situación, te reprendimos en esta situación y tú sigues persistiendo. Tienes un problema con Dios. ¿Okay? Los 2 o 3 testigos tienen que decirle lo mismo. ¿Qué significa? Estos 2 o 3 testigos ya exhortaron al pastor o ya lo reprendieron. Y están en la última etapa antes de decirle a la iglesia. Y ahí el cambio también dice, repréndelos duramente, ¿ok? Delante de todos. Entonces, no hay vuelta de hoja. Hace algún tiempo, ya muchos años, un anciano de la iglesia allá en México pecó. Y cuando el pastor lo reprendió delante de la iglesia y explicó por qué entraba en disciplina, o sea, la iglesia se ofendió. Y resulta que se hicieron facciones. Y entonces eran los buenos contra los malos. ¿Quién eran los buenos? Pues los que estaban a favor del pecado del anciano. ¿Y quiénes eran los malos? Los que querían aplicar la Biblia. ¿Tiene sentido eso? No, todo se pervirtió. ¿Y quién lo pervirtió? El diablo. Dice, de aquí me agarro. Y la iglesia se dividió. Se fueron 80 miembros de la iglesia por ese problema. 80 miembros. Es un montón. Yo me acuerdo que nos quedamos como cuando empezaba la congregación, bien poquitos, teníamos un localote y después pues éramos bien poquitos los que nos quedamos. Y pues gracias a Dios otra vez aumentó los miembros de la iglesia, pero fue un problema muy fuerte por la disciplina.
Y en ese caso, esos 80 fue porque pensaban que no debían disciplinar al anciano. Que era, que estaba mal, que. Sí, había pecado. ¿Estaba qué? O sea, que no había pecado, ¿qué? Decían, ¿o qué? No, sí había pecado. No, pero ellos que decían que. Pero la rebeldía era, ¿por qué? ¿Sí? A tal persona, al varón, ¿sí? Se le aplica la disciplina delante de toda la iglesia. Y a la mujer con la que pecó, no se le hizo nada. Pues ahí hubo un problema de parte del pastor. ¿Ok? Entonces, sí tenían determinada razón los que estaban en contra, pero no era para tomar una decisión de me voy de la iglesia. No, claro que no. No, o sea, ahí había carnalidad, había una parcialidad que acusaban al pastor que era parcial, pues ellos también. Y por eso es tan importante este tema, porque si no se hace bien, el diablo va a trastocar las cosas. Entonces, tanto el líder, el que va a aplicar la disciplina, lo tiene que tener muy claro, claros los objetivos, claras las razones, muy claro el pecado. Y si ya se cumplieron los requisitos que pide la escritura, si no, ni le entres, maestro. Y si no tienes la entereza o la templanza para aplicar la disciplina, entonces pídele a alguien que lo haga. Sí. Yo te preguntaba porque, como te mencionaba también la semana pasada, hay hermanos que no están de acuerdo que se discipline porque ellos mismos dicen, ¿no? Estoy hablando en términos generales. No, si yo no soy nadie para juzgar, pero pues, está diciendo la Biblia que públicamente lo tienes que reprender, tienes que dar tu aprobación, así de sencillo. Sí, es más, ahí es un problema que tuvo el apóstol Pablo con los corintios, o sea, dice, pues ¿qué? ¿No pueden juzgar las cosas? Si ustedes van a juzgar a los ángeles. Entonces, ¿qué ponen a las autoridades civiles para que juzguen problemas de la iglesia? No, todo se hace dentro de la iglesia, porque se supone que todos tenemos el mismo espíritu, todos tenemos la misma Biblia. A lo mejor no tenemos la misma madurez, pero esas diferencias deberían de compensar, de tal manera de llegar a un justo juicio, que es lo que nos demanda el Señor Jesucristo, que tengamos justos juicios, pero de que tenemos la responsabilidad de hacerlo, no hay duda. Y aquel que diga que no, está pecando de falso orgullo. Y es exhortable, así de fácil. ¿Comentarios? ¿Dudas? Yo en ese punto, por ejemplo, siempre he enseñado que aquellos que piensan que no son nadie para juzgar, digo que no eres parte del cuerpo de Cristo, entonces eres un hongo, ¿o qué? O un virus, o una Bacteria. Porque si no puedes juzgar porque eres parte del cuerpo de Cristo y tú dices que no eres nadie, pues no eres parte del cuerpo de Cristo. Finalmente somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Tenemos que llegar a eso. Está bien, tu comentario es edificante, ¿no? Pero el punto es, tú tienes la responsabilidad, no la puedes evitar. Sí. O sea, a donde sea que vayas, tienes la responsabilidad. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí y continuamos el siguiente domingo. Si no tiene algún otro comentario. O sea que nosotros como parte de la iglesia también podemos exhortar, ¿no? Bueno, que Sí. por último. Todos tenemos la responsabilidad de exhortar.
Pero en la iglesia, el único que puede aplicar la disciplina es el anciano o ancianos. ¿Ok? Ahora, en lo personal, ¿aplicamos disciplina entre nosotros? No se ve eso en la congregación. Siempre es al nivel de la iglesia. ¿Ok? Entonces, la exhortación es personal. La reprensión puede ser personal o puede ser con los otros 2 o 3 testigos, pero la disciplina siempre es con el líder espiritual o la iglesia, en el caso de que sea líder espiritual el pecado. Entonces la iglesia lo exhorta a él. Sí. Pero ahí, por ejemplo, o sea, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, hay líderes que disciplinan directamente, o sea, prácticamente disciplinan al hermano que pecó y la iglesia a veces ni se entera. No, pues ahí está mal, porque la instrucción es, lo tiene que hacer Delante de. Ajá. Sí, ese es lo que quería decir. Porque tengo pasados que peca una persona y lo corren así, prácticamente. Y los 2 o 3 testigos es la confirmación de que lo que se está haciendo o se va a hacer es en el contexto de la iglesia. ¿Ok? Y cuando dice, dilo a la iglesia y tenle por gentil y publicano, es, pues yo lo digo, pero si en ese momento el hermano se para y se arrepiente, Perdona. Ahí se detiene todo. ¿Ok? Y la responsabilidad del pastor es decirle, bueno, la hermana o el hermano se acaba de arrepentir, hay que consolarlo, confortarlo, como se dice, ¿no? Porque a veces, aunque sea en ese momento que pida perdón, el rechazo existe, ¿no? Sí, por eso es tan importante la enseñanza completa. Sí. ¿No? Porque a lo mejor el pastor lo tiene claro, o lo tiene más o menos claro, pero no, tiene que ser bíblico, completamente bíblico, porque si no es como los papás, ¿verdad? Que le sueltan los chanclazos a los escuincles. Yo conocí una señora que ella tenía la convicción de que la chancla es en frío. ¿Cómo en frío? Sí, o sea, su hija hacía una travesura o una maldad, no le decía nada, pero días después le caía en la noche, les quitaba las cobijas y, ¿por qué, mamá? Tú sabes por qué. No, pues espérame, o sea, así no funciona, ¿ok? Puede haber contaminación de conceptos humanos que estorban la efectividad de la disciplina y no se cumplen los objetivos que Dios nos dejó claros en la Biblia. ¿Ok? ¿Ya? Sí, porque ya no me acuerdo en 2 minutos y si no me empieza a regañar. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu amor que manifiestas a través de tu palabra. Gracias porque nos dejas instrucciones muy, muy claras para que no caigamos en el error de disciplinar en la carne. Dale sabiduría a Memo y a todos los líderes espirituales para que puedan hacerlo así como tú nos lo indicas. Te agradecemos y pedimos tu bendición para lo que resta del servicio, en el nombre de los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ok, nos vemos dentro de 8 días. Y si no nos escribimos.